bienvenidos a nuestra primera videoclase de microeconomía. En esta primera videoclase hablaremos de los conceptos básicos de la estructura económica, de su composición y de los elementos que hacen parte integral de la microeconomía. Dándonos ya al tema básico de nuestra clase de microeconomía, pues entonces en esta primera videoclase hablaremos de los temas introductorios a la microeconomía, que básicamente corresponde a todos los conceptos básicos de estructura económica. ¿Sí? Recordemos un poco, vamos a recordar un poco los conceptos básicos de qué es economía, cuáles son los agentes y los elementos que interactúan dentro del modelo económico. Hablemos de la economía entendiendo qué es como tal economía. Todos hemos escuchado de pronto hablar que, bueno, la economía es una ciencia y que todos asociamos la economía a los temas de dinero, pero realmente la economía como ciencia tiene un estudio más profundo que el dinero. ¿Sí? La economía como ciencia se encarga del estudio del comportamiento de los agentes de mercado, que ahora veremos cuáles son los agentes de mercado, los agentes económicos, eh, y cómo se interrelacionan para lograr la satisfacción de sus necesidades a través de la búsqueda eficiente de distribución de los recursos. ¿Sí? Recordemos que los recursos son escasos y desde este punto de vista parte la economía, su estudio sobre cómo se distribuye de manera eficiente todos los recursos en una sociedad, teniendo en cuenta la satisfacción de necesidades de cada uno de sus componentes sociales. Entonces, teniendo en cuenta la definición general de economía como una ciencia que estudia el comportamiento de los agentes en esa optimización eficiente de recursos, pues hablamos de que la economía tiene dos enfoques, un enfoque microeconómico y un enfoque macroeconómico. Cuando hablamos de microeconomía, estamos hablando de la economía vista de manera segmentada, es decir, la economía como empresa, la economía como gobierno, la economía como consumidor, como individuos y cómo interactúan en un mercado donde se relacionan para optimizar y para mejorar sus niveles de satisfacción frente a sus necesidades de los diferentes recursos. Ese es el enfoque microeconómico. Este enfoque microeconómico en conjunto construye lo que nosotros conocemos como macroeconomía, que es ya incorporar es el estudio global en conjunto de ese mercado que está interactuando a través de empresas, gobierno, individuos y demás tipos de entidades y de actores de mercado. Con base entonces en estos dos enfoques, nuestro enfoque en este curso será la microeconomía, ¿sí? Entender el comportamiento de las empresas, de los consumidores y del gobierno y cómo convergen en un mercado para optimizar los factores productivos y para lograr la satisfacción de necesidades comunes, que finalmente es lo que se busca a través de la economía en general. Todos hacemos economía, sí, claro, todos hacemos economía trabajándola desde el punto de vista de que todos tenemos un tipo de necesidades y con base en la satisfacción o en cómo obtener eso que nos logre suplir esa necesidad, cómo obtener los recursos para suplir esa necesidad, pues entonces convergen los agentes dentro de un mercado y obliga necesariamente a las personas a trabajar en actividades productivas con el fin de obtener esa satisfacción o lograr cubrir esas necesidades que se tienen frente a unos recursos dados. Entonces, si partimos desde este concepto para entenderlo un poco mejor, eh, desde las mismas familias, cuando surgen las diferentes necesidades, las necesidades básicas, las necesidades de alimento, las necesidades de vestido, bueno, todas las necesidades básicas, pues van a implicar la búsqueda de unos recursos que permitan cubrir esas necesidades. Para ello,
obligatoriamente se requiere trabajar en actividades productivas que permitan el suministro de esos recursos y suplir esas necesidades. Entonces, esto es realmente lo que genera la dinámica económica, converge los actores en un mercado con el fin de satisfacer esas necesidades. Con base en estos dos enfoques, entonces hablamos de que la economía se hace tres grandes preguntas y toda la teoría económica se abordará desde estas tres teorías. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y a quién producir? Sobre esta base y sobre estas preguntas se fundamentan las teorías económicas que buscan responder a cada una de esas preguntas a través de unos supuestos, a través de unas valoraciones, a través de una identificación de factores y de variables que permitan explicar los diferentes comportamientos del mercado. Teniendo en cuenta esto, entonces dentro de este concepto de responder a estas preguntas, existen tres grandes frentes o tres segmentaciones de la economía. La economía capitalista, la economía centralizada y la economía mixta, que busca dar respuesta a estas preguntas desde diferentes ópticas. En la primera, en la economía capitalista, hablamos que se da respuesta a estas preguntas a través de la interacción libre de los actores de mercado, es decir, aquí convergen las empresas, los individuos, las familias, de manera libre para responder a esas preguntas y para participar del mercado a través de los factores productivos. En el caso de la economía centralizada, estamos hablando de una economía que está delimitada por el Estado, mientras que la economía mixta eh, tiene por eso se llama economía mixta, porque es un mix entre la economía capitalista y la economía centralizada. Básicamente lo que decimos en economía capitalista es que los actores de mercado, los agentes económicos actúan de manera libre dentro del mercado, es decir, la oferta y la demanda se autorregulan o se equilibran entre sí. No hay algún tipo de intervención del Estado, digámoslo de esa manera. En el caso de economía centralizada, pues estamos hablando de todo lo contrario, que es que la economía está delineada y delimitada por la autoridad del Estado, ¿sí? Entonces, todos los lineamientos económicos y todo lo que corresponde a la distribución de los factores de producción, del control de precios, el control de oferta y demanda, pues está delimitada a través del Estado. En la economía mixta como tal, pues entonces hay una combinación entre la economía capitalista y la economía centralizada. La economía mixta lo que hace es que si bien existe una libertad entre compradores y oferentes para obtener una demanda o para obtener determinados bienes y servicios, pues a su vez hay una regulación como tal que está en cabeza del Estado, ¿sí? Es el modelo más común eh, que hay, ¿no? Que es, siempre hay una intervención del Estado moderada, pero los agentes económicos convergen de manera, al cierto modo, con autonomía. Entonces, ese es el mix entre ambas. La economía centralizada, en su caso, pues es mucho más rígida y está completamente controlada por el Estado. En la capitalista hay completa libertad de los agentes económicos para ofertar y para demandar. Esos son los tres frentes que se abordan dentro de estas tres grandes preguntas que se hace la economía como ciencia. Con base entonces en esto, pues se construyen todas las teorías económicas que posteriormente vamos a ver y la dinámica de mercado que se presenta entre oferta y demanda.
Bueno, hablando entonces ahora de los elementos que hacen parte de la economía como tal, hablamos de dos puntos importantes. Uno, los factores productivos y por el otro lado, de los actores de mercado o de los agentes económicos. ¿Sí? Cuando hablamos de los agentes, estamos hablando de los actores que convergen dentro de un mercado, que para nuestro caso, visto en microeconomía, hablaremos de eh, tres grandes grupos diferenciados de actores: las familias, las empresas y los gobiernos, y otros tipos de entidades. Y en el caso de los factores productivos, pues entonces hablamos de los factores productivos básicos que constituyen eh, el modelo económico, que son capital, tierra y trabajo. Entendiendo eh, el capital desde el punto de vista del insumo que permite producir nuevos bienes y nuevos servicios. Entonces, este es el flujo circular de la renta sobre el cual se fundamentan las teorías económicas. Este flujo incorpora a los consumidores. Dentro de los consumidores encontramos los diferentes actores de mercado, las familias, las empresas, los gobiernos, el gobierno y otras entidades como consumidores que requieren satisfacer un grupo de necesidades, y a su vez estos, para lograr esa satisfacción de necesidades que requieren, pues acuden a un mercado y se incorporan a ese mercado como factores productivos. Es decir, las familias, por ejemplo, si bien son consumidores, convergen como en el mercado como productores, se incorporan al sector productivo, ya que se emplean en ese sector productivo para eh, como parte de factores productivos, y posteriormente en este sector productivo se constituyen todo el mercado de bienes y servicios, se logra la producción de bienes finales que vuelven a llegar al consumidor. Entonces, llegan finalmente al consumidor. Entonces, por un lado, el consumidor demanda unos bienes y tiene unas necesidades que satisfacer, y para satisfacerla se convierte en factor productivo. Recordamos los factores productivos: tierra, trabajo y capital, y siendo como insumo para los productores, quienes a su vez lo utilizan como factor productivo y lo convierten en bienes y servicios que vuelven a llegar al consumidor. Este es el flujo circular de la renta, es lo que conocemos como flujo circular de la renta, partiendo de un concepto de escasez. Escasez entendido como, como los recursos que se requieren distribuir de manera eficiente dentro de una economía, ¿sí? Es decir, la escasez no implica que no haya un producto, o sea, o que no haya un recurso, sino que hay que distribuir un grupo de actores económicos, y es ahí donde se generan las ineficiencias, ¿sí? De acuerdo, cómo satisface ciertas necesidades. Entonces, para entenderlo un poco mejor, cuando hablamos del concepto de escasez, cuando hablamos de recursos naturales, cuando hablamos del agua, estamos diciendo, no es que no haya agua, sí, sí está el recurso, pero como hay que distribuirlo entre los diferentes actores, pues ahí es donde se generan las ineficiencias como tal. Entonces, teniendo en cuenta ese concepto de escasez, se define las teorías que permitan una óptima distribución de los recursos. Aquí entonces vemos, dentro del flujo circular, los bienes y servicios llegan de productores hacia los consumidores, quienes a su vez realizan pagos a los productores por la obtención de esos bienes y servicios. Este es de manera general el modelo
circular de la renta dentro de la economía. Entonces, para tener claro, para resumir un poco este slide, podemos hablar entonces de actores, agentes económicos como tal, los que encontramos acá, factores productivos y mercado de bienes y servicios, bajo un concepto de escasez. Teniendo en cuenta entonces estos conceptos, pues entonces ahora hablemos de, eh, de qué es como tal el mercado, cuáles son las teorías, qué es una teoría y cómo convergen y cómo se relacionan en el mercado los agentes económicos. Partamos primero del concepto de que los agentes económicos se consideran agentes racionales, ¿sí? Y todas las teorías estarán en función de esto. Los agentes económicos son agentes racionales. ¿Qué quiere decir que los en economía que sean racionales? La racionalidad en economía significa que buscan siempre la maximización de sus beneficios de una manera utilitarista, es decir, de una manera egoísta, por decirlo de alguna manera, en la cual todos están buscando obtener un beneficio. Y con base en obtener ese beneficio, pues maximizan su utilidad, ¿sí? Maximizan sus beneficios. Siempre van en pro de maximizar los beneficios. Eso es lo que se denomina agentes racionales. Dentro de la economía, entonces, hablamos de factores productivos, de la constitución de mercado y de las teorías. Entonces vamos a hablar un poco, ya hablamos de factores productivos, entendiendo que son los factores que permiten eh, generar la generación de productos finales, de bienes y de servicios finales. Entonces utilizamos el concepto de la tierra, el trabajo y el capital entendido no como el dinero, sino como aquel elemento que permite producir nuevos bienes y servicios, ¿sí? No como capital dinero. Cuando vamos a hablar de capital dinero, estamos hablando de capital financiero. En factores productivos, cuando hablamos de capital, estamos hablando del elemento que permite producir nuevos bienes y servicios, ¿sí? El trabajo, pues entendido como la mano de obra eh, que se incorpora como un insumo básico para producir bienes y servicios, y la tierra eh, también como un factor productivo. Teniendo en cuenta entonces este concepto de factores productivos, hablamos de los mercados. Básicamente los mercados son el lugar de interacción entre los agentes económicos que hablamos ahora, familias, empresas y gobierno, y cómo se relacionan entre sí para lograr un intercambio de factores productivos que les permitan satisfacer esas necesidades. Entonces, en el mercado vemos la integración de las empresas y de las familias suministrando a las empresas los factores productivos como mano de obra o como diferentes factores productivos, y las empresas a su vez siendo los generadores de, de, productos y bienes y servicios para el consumo de esas familias. Esa relación genera algo que llamamos oferta y demanda de productos, bienes y servicios, y es lo que hace establecer una relación de agentes económicos para obtener esa dinámica en general. Donde se relacionan estos agentes es en el mercado. Ahí es donde se constituye todo, digamos, todo el modelo de oferta y de demanda. Asimismo, hablamos entonces de cuáles son de qué son las teorías. En economía siempre hablamos de teorías económicas, ¿sí? Básicamente las teorías lo que intentan siempre es explicar algún fenómeno o algún comportamiento. Entonces, más adelante vemos la teoría del consumidor, la teoría de la producción, las diferentes teorías que lo que básicamente están haciendo es explicar el comportamiento de los agentes económicos bajo algo que se llaman supuestos, ¿sí? Los supuestos son proposiciones dadas eh, con, la,
que son la base para definir esas teorías. Y se hace a través de variables económicas, ¿sí? Las variables son los elementos de influencia en la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de ciertas teorías, hablamos de que la teoría intenta explicar el modelo de consumo de las personas o de las familias o el consumo como tal, basado con base en unas variables de mercado bajo unos supuestos dados. Esta es la estructura general de las teorías económicas. Una estructura de teoría siempre va a tener la teoría, que es la explicación, los supuestos, que son unas proposiciones dadas frente a esos comportamientos de mercado, y las variables, que son las que van a explicar, son los elementos que van a explicar y que van a influenciar el comportamiento de los agentes de mercado o los agentes económicos. Con base en esto, pues entonces hablamos de que cuando convergen en los mercados los agentes económicos, se constituye lo que conocemos como oferta y demanda, que es como eh, el mercado requiere, las personas, las familias, las empresas requieren ciertos recursos o ciertos bienes, demandan ciertos bienes y a su vez el mercado ofrece esos bienes a través de las empresas. Entonces se da ese relacionamiento oferta-demanda. En economía hablamos de la frontera de posibilidades de producción. Es uno de los primeros conceptos que se trabaja dentro de microeconomía y básicamente la frontera de posibilidades de producción lo que explica es la relación entre el máximo nivel de producción de determinados bienes que puede producir una economía, un país determinado, teniendo en cuenta los factores productivos. Entonces, es el máximo nivel de producción que se puede alcanzar teniendo en cuenta unos factores productivos. Para hacerlo un poco más ilustrativo, es decir, en un país X, en un determinado país, eh, teniendo en cuenta su estructura geográfica y su composición, cuáles son sus factores productivos y con base en esos factores productivos, pues qué bienes puede producir de una mejor manera o de una manera más eficiente, cuáles son los mejores, cuáles son los bienes que puede producir esa economía. No todas las economías producen los mismos bienes y eso depende específicamente de los factores productivos que tenga, ¿sí? No todas las economías o no todos los países tienen la misma estructura eh, la misma estructura, por ejemplo, de las tierras. No todas las tierras son igual de fértiles, entonces en algunos países se puede hacer, aprovechar un poco mejor los factores productivos, el factor de la tierra. En otros países no se puede tanto debido a condiciones climáticas o a condiciones geográficas. Entonces, esta diferenciación de factores productivos hace que que cada país tenga un máximo nivel de producción de determinados bienes. Y teniendo en cuenta esa frontera de posibilidades de producción, pues entonces decimos hasta dónde podría llegar eh, la producción de determinado producto. La maximización de esa, de esa capacidad de producción dependerá del uso de los factores. El punto donde los factores logran, o sea, el punto de equilibrio se da en el punto donde todos los factores de producción están trabajando al 100%. Ese es el punto de equilibrio como tal. En esta gráfica, por ejemplo, podemos observar eh, en la oferta de dos productos que ofrece una economía, en este caso teléfonos móviles y ordenadores personales, hablamos de la frontera de posibilidades de producción, el máximo que puede producir esta economía con base en sus factores productivos de cada uno de estos bienes.
Recordemos que teniendo en cuenta los conceptos de racionalidad económica, decimos que siempre va a haber un concepto eh, de rendimientos decrecientes. Y esto significa que en la medida en que yo produzco más de un bien, debo producir menos del otro bien, ¿sí? Eso significa el incremento en uno de los bienes implica una disminución o una restricción en la producción del otro bien. Entonces, teniendo en cuenta esto y la razón por la cual el comportamiento de esta curva de frontera de posibilidades de producción es cóncava, es precisamente eso, los rendimientos decrecientes. Con base en eso, entonces decimos que el equilibrio se da cuando los factores productivos están funcionando, trabajando al 100%, o sea, todos los factores productivos están al 100% siendo utilizados. Y lo que vemos por debajo, este punto I que vemos acá en la gráfica, el que está por debajo, significa que hay una ineficiencia del mercado. ¿Qué significa esto? Que los factores productivos no se están utilizando al 100% y bajo este máximo de producción, todo lo que esté por encima de esta curva va a representar grados inalcanzables de producción. Entonces, o sea, quiere decir que los factores que tiene esa economía no logran llegar a unos niveles de producción por encima de esta curva. Esta es la curva que explica la frontera de posibilidades de producción y a su vez vemos una siguiente gráfica en la cual explicamos efectos de mejora de la producción, ¿sí? Si vemos un desplazamiento hacia la derecha de la curva, va a representar mejoras en los factores productivos y por lo tanto mejoras en la capacidad de producción de determinados bienes. Esto será un insumo para lo que posteriormente hablaremos dentro de las teorías económicas de competitividad y de la teoría de la ventaja comparativa, en la cual hablaremos de los temas de especialización, ¿no? Porque los temas de especialización de los países y de las economías en general están en función de sus factores productivos, lo que hacen que las economías se especialicen en cierto tipo, en determinado producto, tipos de bienes. Entonces,